todas. Para las que no me conocéis, soy Arantxa Martínez, educadora de Elleebana, y me gustaría compartir con vosotras algunas de las cuestiones que me preguntáis en redes sociales. Muchas veces me habéis preguntado cuáles son las diferencias de los dos tipos de moldes que tenemos. Y vamos a explicarlas hoy, ¿vale? Nuestro listing de pestañas es un servicio que se realiza en unos 25 minutos y para ello necesitamos unos moldes de silicona que son con los que nosotros vamos a ayudarnos a levantar las pestañas. Entonces, hoy me gustaría compartir con vosotras las diferencias entre un molde y otro, ¿de acuerdo? Estos son nuestros dos tipos de moldes que tenemos. Como hemos dicho antes, son moldes de silicona, los cuales los tenemos que cuidar muy bien. Cualquiera de los dos son reutilizables, por lo que a la hora de desinfectarlos, primero lo lavaremos con agua. Si tenemos un jabón fungicida, lo podemos meter un poquito con agua y friccionar para quitar la silicona que se pueda quedar adherida después del servicio, y además los vamos a desinfectar con un antiséptico en spray antes de utilizarlos con el cliente. En este caso tenemos 4 tipos de medida de pestaña: XL, L, mediano y pequeño. Estos moldes son los más recientes y si os fijáis, aquí tenemos solo 3 larguras diferentes y si lo ponemos al perfil encontraremos que tienen volúmenes diferentes de altura de pestaña. Con estos parches puedo conseguir mayor altura de pestaña, pero además mantienen mayor superficie de sujeción. ¿Esto para qué es cómodo? Pues por ejemplo para unos párpados como los míos, que mi hueso es muy pronunciado. Cuando puedo adherir esta parte de aquí, el molde se mueve menos. Os voy a poner 2 tipos de ejemplo para que podáis apreciar en qué tipo de caso vais a utilizar estos moldes o estos otros. Estos moldes se llaman Styling Shield y a estos los llamamos Silicone Road. Bien, tenemos el primer ojo. El primer ojo nos encontramos que tenemos pestañas cortas en el lagrimal y pestañas cortas en la comisura. Y todo el centro lo tengo de pestaña larga. Además me encuentro con un párpado que el hueso en esta zona de aquí lo tiene pronunciado. El mejor molde, el más ideal sería este. ¿Por qué? Porque tiene más relieve de superficie de adhesión, con lo cual se me va a sujetar mejor, y además estas zonas de aquí y estas zonas de aquí son mucho más cortas para poder adherir bien esas pestañitas que en este dibujo se veían totalmente cortas. Además, estos moldes tienen volumen, pero en esta zona de aquí el volumen va a bajar para que la pestaña me dé totalmente la curvatura. Vamos con el otro ojo de abajo. En este caso me encuentro un ojo que mantiene más o menos la misma largura en todo el relieve. Desde la comisura hasta el lagrimal mantenemos, desde aquí hasta aquí, mantenemos más o menos el mismo largo, con lo cual en este caso yo puedo aplicarlo perfectamente. Además, aquí me encuentro con que el ojo tiene el párpado, pues ¿sabéis estos ojos que son así como un poquito más hinchaditos? Que mantienen, que no tienen este tipo de hueso, sino que más o menos es todo más o menos con el mismo relieve. Pues en este caso, con estos moldes, me va a resultar mucho más sencillo realizar el servicio. Espero que mi explicación haya sido de ayuda para vosotras y me podéis preguntar cualquier cosa por el Facebook. Estaré encantada de responderos. Gracias. Chao, chicas.